Muy bien, muy bien. Queremos desearles a todos y a cada uno de ustedes buenas noches y bienvenidos a la actualización de la ley dominical esta noche. Es una actualización muy especial de la ley dominical que presenta el doctor Conrad Vine. Queremos agradecer a Dios por su presencia y queremos presentárselos de nuevo. Y doctor Vine, ¿cómo está? No puedo oírlo. Es un privilegio estar aquí con usted, doctor O. Es bueno verlo de nuevo. Siempre es un privilegio y un placer unirme a usted y dialogar sobre los tiempos trascendentales en los que vivimos. Sí, muy trascendentales. Y la razón por la que lo que tenemos aquí es para hablar sobre algunas cosas que han sucedido desde la última vez que vino a State Line. Queremos agradecerle por venir a State Line y sabe que siempre tiene una puerta abierta para venir a State Line o a cualquier lugar donde sea pastor o donde sea que esté en el futuro. Pero queremos comenzar con una palabra de oración. Queremos agradecer a todos los que están en línea ahora mismo y vamos a inclinar nuestras cabezas para una palabra de oración. Padre Celestial, pedimos que el Espíritu Santo y la lluvia tardía caigan sobre nosotros, perdona nuestros pecados, iniquidades y transgresiones. Queremos orar para que ordenes la bendición sobre este programa, Señor Dios, para que se vuelva viral en todo el mundo. Y te damos gracias, Señor, por escuchar y responder esta oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Desde la última vez que estuviste con nosotros en la iglesia séptimo día de State Line, muchas cosas han sucedido y ocurrido en la profecía bíblica. Y una de las cosas es la ascensión de un nuevo papa, no para el mundo, sino para la iglesia católica. Pero desafortunadamente la gente lo está tomando como si fuera parte de ellos también. ¿Qué podrías decir sobre la ascensión del nuevo papa? Bueno, creo en su nivel más amplio, cuando miras hacia atrás a través de la historia de la Edad Media y el papado, cada vez que se elige un nuevo papa, uno se enfrenta a dos fuerzas en conflicto. Una es que mucha gente dentro de la Iglesia Católica busca un cambio de énfasis, un cambio de dirección. Y por otro lado, cuando se eligen papas, no son absolutamente libres de decir lo que desean porque están sujetos a las tradiciones de la Iglesia. Y los papas de hoy, como el nuevo Papa León XIV, está sujeto a todas las encíclicas y las enseñanzas del magisterio de los últimos 1000 años, lo que le da relativamente poco margen de maniobra. A medida que surgen problemas modernos, se requiere una aplicación moderna de la palabra de Dios a la situación actual en la que vivimos. Así que los papas tienen esta doble presión entre quienes buscan reformas, quienes buscan que la fe se actualice, que la fe cristiana se aplique de una nueva manera al mundo moderno, y también exige que todo lo demás que digan, lo que deben enseñar, debe ser coherente con las encíclicas, las bulas y las decisiones de los diversos consejos de la Iglesia por más de 1000 años. Es muy interesante ver en los medios sociales católicos y cómo la gente está discutiendo esto. Tenemos católicos más conservadores que quieren volver a un enfoque pre-Vaticano II de la fe católica, que no aprecian, por ejemplo, los cambios en la liturgia y la estructura del culto. Quieren volver al latín antiguo. Y luego tienes católicos más progresistas que esperan un papa que tal vez esté abierto a nuevas formas para que las mujeres en las iglesias expresen sus dones. Tal vez continúe en el camino del Papa Benedicto XVI, y no el Papa Benedicto XVI, sino el Papa anterior, el que acaba de morir. Se me va su nombre, el Papa Francisco. El Papa Francisco estaba muy del lado liberal y progresista de los problemas sociales actuales. Y por eso creo que el nuevo Papa señaló su postura en temas sociales por el nombre que tomó y por el uso de una encíclica muy famosa. A eso se refería cuando se reunió con los cardenales el día después de ser elegido. Y entonces creo que, como solíamos ver el Kremlin en los años 60, 70 y 80, en busca de indicios de cambio, cuál iba a ser la política de la Unión Soviética, entonces la gente está observando al Papa actual por cada pequeña cosa que hace, solo para tener una idea de hacia dónde va a dirigir la Iglesia Católica. Así que he visto redes sociales católicas, vi un video de él caminando entre una multitud,
y miraba a la izquierda y a la derecha, y luego se podía ver que se acercaba a una bandera del orgullo, y en ese momento se giró y miró hacia otro lado mientras pasaba, y luego pasó la bandera del orgullo, estaba mirando a la izquierda y a la derecha una vez más. ¿Fue intencional? Estaba enviando un mensaje, como dijo el Papa Francisco: ¿sabes quién soy yo para decir sobre la moralidad de las relaciones entre las personas del mismo sexo? Entonces tal vez estaba decidido a comenzar su nuevo papado simplemente enviando un mensaje de que iba a ignorar el problema o no quería tratar el problema de una manera que el Papa Francisco estaba dispuesto a lidiar con ese asunto. Así que puedes leer muchísimas cosas en todas las pequeñas señales que salen del papado, pero la profecía no cambia dependiendo de quién sea el papa en un momento dado, y creo que este papa en particular ha dado suficiente indicación de, como dices, él es un hombre que está listo para ver la profecía cumplida, particularmente para el cumplimiento de Apocalipsis 13 durante el tiempo de su pontificado. Sí, la Biblia dice en Apocalipsis 13 que vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida mortal fue sanada y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Y la Biblia dice, y adoraron al dragón, versículo 4, que había dado autoridad a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mostrando que el papado recibirá homenaje mundial al aprobar la marca de la bestia en la ley dominical. Y luego la Biblia dice que todos los que moran en la tierra adorarán a aquel cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero inmolado o desde la fundación del mundo. Y estoy seguro de que está de acuerdo en que asegurarme de que estoy haciendo nuestro llamado y elección, asegurar que nuestros nombres se mantengan en el libro de la vida es muy esencial en estos últimos días en lo que se refiere a la salvación. Bueno, Dr. Vine tocó algo de lo que quiero hablar aquí en el video que viene en este momento, tratando de cuando el Papa llegó al poder, y queremos que usted y todos escuchen mientras discutimos. Escuchen. Esto es impresionante, es un hombre estadounidense. De nuevo, una gran sorpresa, un papa estadounidense, León XIV, ese es el nombre. Dejen que eso penetre en la mente. Es un hombre maravilloso, es considerado por muchos un candidato moderado, alguien que potencialmente podría complacer a ambos lados. Muy bien, por favor, ambos lados, por favor, a ambos lados. Es una encíclica muy importante llamada Rerum Novarum sobre la justicia social. Muy bien, eso es muy importante. Dice que puede complacer ambos lados. ¿Cómo se ve eso en tu opinión? Porque el hermano White dice que el papado asume el carácter que mejor cumple con su propósito. ¿Cómo ves eso, Dr. Vine? Muy bien, como sabes, me gusta profundizar en la historia y empecemos. El nuevo papa eligió el nombre de León XIV y se refirió específicamente a esa encíclica muy famosa que el comentarista acaba de mencionar, Rerum Novarum, como una de las razones por las que eligió el nombre de León XIV. Así que retrocedamos un poco en el tiempo, y si vas al sitio web del Vaticano puedes ver las distintas encíclicas. Y la primera encíclica que quiero mencionar primero fue emitida por Pío IX. Ahora, Pío IX fue el papa anterior a León XIII, en cuyo honor se llama el nuevo papa. Pío IX fue el papa de 1846 a 1878. Y lo interesante de él es la mitad de los 1800 hasta mediados del siglo XIX. Fue una época de inmenso crecimiento de la agitación social en toda Europa, y esencialmente las antiguas monarquías y los antiguos regímenes absolutistas fueron cayendo uno por uno durante las décadas de la Revolución Social y la instalación de repúblicas democráticas, o algunas autocráticas en algunos casos. Pero hubo un alejamiento de la autocracia, hubo un alejamiento de las antiguas monarquías católicas, como en Francia, donde el papado y la monarquía católica trabajaron de la mano uno con el otro. Y entonces hubo una demanda en toda Europa de libertad de pensamiento, libertad económica, libertad política y civil, y en todo este proceso durante su pontificado de 1846 a 1878 hubo una presión masiva sobre el papado mismo debido a la revolución que estaba ocurriendo en Italia y la pérdida de los estados papales y demás, y el Vaticano.
El papado estaba restringido a una parcela muy pequeña de tierra, ahora llamada Ciudad del Vaticano, y por eso el Papa Pío IX o noveno emitió una famosa encíclica llamada Quanta Cura, que condenaba los errores actuales y era un documento reaccionario a las demandas de los pueblos de Europa a mediados del siglo XIX por libertad civil, política y religiosa. Y si se toma el tiempo de leer este documento, hay algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, en el párrafo 3 dice esto: no tienen miedo de fomentar esa opinión errónea, la más fatal en sus efectos sobre la Iglesia Católica y la salvación de las almas, llamada por nuestro predecesor Gregorio XVI una locura. Una locura. Eso es, cito, la libertad de conciencia y de culto es un derecho personal de cada hombre que debe proclamarse y afirmarse legalmente en toda sociedad correctamente constituida y que reside en los ciudadanos un derecho a una libertad absoluta que no debe ser restringida por ninguna autoridad, ya sea eclesiástica o civil, por la cual pueden manifestar y declarar abierta y públicamente cualquiera de sus ideas, ya sea de palabra, por la prensa o de cualquier otra manera. Fin de cita. Y entonces lo que vemos allí es en esta encíclica llamada Quanta Cura, que está disponible en el sitio web del Vaticano, el Papa estaba condenando como opinión errónea o herejía la idea de que la libertad de conciencia y la libertad de culto son cada una. Y entonces realmente estaban reaccionando a las demandas de libertad religiosa que circulaban por toda Europa en ese momento. Ahora, adjunto a ese documento, y este es un documento muy famoso aquí de la historia católica, tienes este documento aquí llamado el Silabario de Errores, y este Silabario de Errores fue emitido con Quanta Cura en 1864, y en ella el Papa Pío IX enumeró sistemáticamente toda una serie de ideas erróneas, ideas falsas que la Iglesia Católica nunca podría aceptar. Por ejemplo, individualmente, y no son tan difíciles de leer, el lenguaje no es tan complejo. Entonces, el 15º error que identificó el Papa Pío IX fue esta, cito, todo hombre es libre de abrazar y profesar la religión que, guiado por la razón, considere verdadera. Entonces, la idea de que toda persona tiene libertad de conciencia y puede elegir su propia religión fue condenada por el Papa Pío IX. Continúa en el número 17 diciendo que condena esta idea, la idea de que al menos se debe tener buena esperanza en la salvación eterna de todos aquellos que no están en absoluto en la verdadera Iglesia de Cristo. Fin de la cita. En esta condena, el Papa Pío IX condenó la idea de que existe salvación fuera de la católica. Y luego en el error 24 condena esta idea. Cito, la Iglesia no tiene el derecho de emplear la fuerza, ni posee potestad ninguna temporal directa ni indirecta. Fin de la cita. Condenó la idea de que el papado no puede usar la fuerza física, la compulsión o la coerción para lograr sus objetivos espirituales. Y luego, en la idea 26, condenó la siguiente idea. Cito, la Iglesia no tiene derechos innatos y legítimos para adquirir y poseer propiedades. La Iglesia Católica quería reclamar el derecho a acumular propiedades. La idea número 30 condenó, cito, la inmunidad de la Iglesia y de las personas eclesiásticas que derivaba de la ley civil. Fin de la cita. El Papa creía que la inmunidad de la Iglesia provenía intrínsecamente de quién es la Iglesia de Roma y que la ley civil no tenía jurisdicción sobre los asuntos de los sacerdotes, por ejemplo. El Papa rechazaba cualquier idea de que esa inmunidad fuera algo otorgada por el poder civil en lugar de algo intrínseco a la jerarquía católica y a la ley. La herejía número 42 dice esto: en caso de leyes conflictivas promulgadas por los dos poderes, prevalece la ley civil. Así que el Papa Pío IX rechazaba la idea de que la ley civil prevalece sobre la ley canónica, que es la ley de la Iglesia. O implícitamente, el Papa decía que la ley de la Iglesia, la ley canónica, siempre debería prevalecer sobre las exigencias de la ley civil. Un par más de esos errores en el silabario de errores. El 54 dice, los reyes y los príncipes no solo están exentos de la jurisdicción de la Iglesia, sino que son superiores a ellas
a ella al decir cuestiones de jurisdicción. Fin de la cita. Así que en este error el Papa condenaba la idea de que las autoridades civiles están exentas de estar bajo la jurisdicción de la Iglesia y que las autoridades civiles, príncipes y reyes y etcétera, son superiores a la Iglesia al decidir cuestiones de jurisdicción. Entonces, esencialmente el Papa estaba diciendo aquí que el Papa tiene jurisdicción sobre las autoridades civiles. Error 55. Esta es una era muy famosa. Dice: la Iglesia debe estar separada del Estado y el Estado de la Iglesia. Fin de la cita. Entonces, en ese error en particular, el Papa estaba condenando la separación de la Iglesia del Estado. Él ya se ha hablado anteriormente de los errores que él condena, condenando las ideas de que la autoridad civil es más importante que la autoridad papal, que los gobernantes civiles están libres de la jurisdicción de la Iglesia Católica, y luego condena explícitamente la idea de que la Iglesia y el Estado deben estar separados. Eso se llama el silabario de errores y se puede leer en línea y está disponible gratuitamente en el sitio web del Vaticano. Se supone que todas estas encíclicas son infalibles, son el magisterio, la autoridad de la Iglesia. Así que el Papa Pío IX fue un papa reaccionario. Es interesante que el nuevo Papa León XIV haya tomado el nombre de León XIV porque el Papa después de León XIV fue León XIII y León XIII estaba luchando con la pregunta de cómo equilibrar las demandas de la modernidad y la cosmovisión moderna y la gente que acepta la evolución en lugar de la creación y la gente que impulsa el marxismo en lugar de lo que había antes, que es una especie de versión de capitalismo. Y entonces el Papa León XIII estaba luchando con cómo responde la Iglesia Católica a las demandas de la modernidad y cómo responde la Iglesia Católica a las autoridades civiles, como las repúblicas seculares, que ya no ven un papel preeminente para la Iglesia Católica en su vida pública. Y eso se ve particularmente en la historia francesa en la década de 1900, donde estaban las monarquías francesas que eran católicas y luego estaban las repúblicas francesas que eran seculares. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el caso Dreyfus, del oficial del ejército judío que fue acusado injustamente de vender secretos militares a las autoridades alemanas casi a finales del siglo XIX, se ve una evidencia muy clara de que la jerarquía católica estaba utilizando ese asunto para deshacerse de la república y traer de vuelta una monarquía que fuera favorable a la Iglesia Católica. Y entonces el Papa León XIII llega a esta era de turbulencia filosófica e ideológica y una de sus encíclicas más famosas, y esta es la que el nuevo Papa leyó cuando habló con los cardenales, se llamó Rerum Novarum, sobre la condición de la clase trabajadora, y esta fue una encíclica muy famosa. El contexto era que el protestantismo permitió que el capitalismo se desarrollara y el capitalismo estaba despegando por toda Europa. Donde quiera que el protestantismo iba con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, ya no estaba sujeta al dogma de gobernantes distantes. Donde quiera que iba el protestantismo había un resurgimiento económico y crecimiento económico. Hubo el auge de los imperios y el auge de las ciudades comerciales. Y había lugares como Hamburgo y Rotterdam, que eran ciudades libres, donde iba la gente, y ahí era donde iban los pensadores, los científicos, los filósofos de la época, y huían a tierras protestantes. Y entonces, en respuesta a esto, el Papa León XIII escribió esto. Se podría decir en contra de la reforma, contra el capitalismo. Y entonces en Rerum Novarum el papado encontró un nuevo aliado para ayudar a destruir el capitalismo, que era la ideología marxista. Ahora, lo que dijo en la página 36 es esto, y esto es lo que escribió León XIII. Dijo que poseer bienes privadamente, como vimos arriba, es un derecho natural del hombre, y ejercer este derecho, especialmente en la vida y en la sociedad, no solo es legal, sino también claramente necesario, y todos estaríamos de acuerdo con eso. Pero luego continúa diciendo esto: pero si se pregunta cómo debe el hombre usar sus posesiones, la Iglesia responde sin dudar en este punto que el hombre no debe considerar los bienes externos como propios, sino como comunes. Fin de la cita.
Y entonces la encíclica Rerum Novarum estaba sentando las bases para lo que eventualmente se convirtió en fascismo en la Alemania nazi. ¿Y por qué diría eso? Porque León XIII hizo una distinción entre la apropiación legal privada de la propiedad, como se puede ser dueño de una fábrica, pero luego dijo, pero debes usarlo para el bien común y debe ser puesto para el uso público común. Y esa es la teoría económica y legal subyacente para el fascismo del siglo XX. Entonces el comunismo establece que el Estado debe poseer los medios de producción y también la distribución del fruto de esa producción. Pero en los estados fascistas la propiedad es privada, pero está controlada por el gobierno para uso público. Y el Papa León XIII, él estaba sentando las bases del fascismo al decir que sí se puede tener propiedad privada, pero también diciendo que debe usarse para el bien común. Y así, 40 años después, otro papa, el Papa Pío XI, emitió una encíclica llamada Quadragésimo Anno, que era una celebración del Novarum Rerum, o Rerum Novarum, en la que denunció la dictadura del capitalismo, particularmente a quienes controlan el crédito y el flujo de dinero. Y los escritos del Papa Pío XI en 1931, con la denuncia del préstamo de dinero, el capitalismo y los banqueros, fueron vistos por muchos como antisemitas, porque en ese momento estaba el auge de la Alemania nazi, y mucha gente denunciaba a la población judía por su gran influencia en el sector bancario. Y así, el Rerum Novarum es un documento que el nuevo Papa leyó la semana pasada cuando se reunió con los nuevos cardenales y eligió el nombre de León XIV para reflejar las acciones de León XIII. Y entonces, lo primero que decimos es que León XIII estaba argumentando que la propiedad debe usarse para el bien común. Y el nuevo Papa también mencionó específicamente su apoyo al Vaticano II. Ahora, el Vaticano II tuvo una encíclica emitida llamada Gaudium et Spes, que es Alegría y Esperanza, en 1965. Y dice esto, y lo estoy citando, dice, es el derecho de la autoridad pública impedir que alguien haga un mal uso de su propiedad privada en detrimento del bien común. Fin de la cita. Y entonces el Vaticano II retoma la idea de que es derecho de la autoridad pública impedir que usted utilice sus activos económicos privados de cualquier manera que no sea la que la autoridad pública determine que es para el bien común o público. Y luego, después del Vaticano II, Pablo VI continuó esta idea en la Popular y Progressio en 1967. Otra encíclica donde dijo, cito, todos los derechos, incluidos los de propiedad y de libre comercio, deben subordinarse a este principio que es el principio del bien común. Y entonces Juan Pablo II aplicó el principio del bien común y para entonces se conoció como el destino universal de todos los bienes. Y en los escritos de Juan Pablo II, todos los derechos, incluida la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de conciencia, están subordinados al destino universal de todos los bienes o el bien común. Y eso es algo que es definido por el papado. Entonces, desde Rerum Novarum, la encíclica que emitió León XIII hace tantos años, no recuerdo el año, fue alrededor de 1881 o algo así. Desde esa encíclica, los papas han seguido un camino cada vez más fuerte al decir que sí, se puede tener una propiedad privada, pero debe usarse para el bien común. Y el bien común es el que determina la autoridad pública. Y si analizamos los escritos de estos papas, vemos que el papado reclama el derecho de determinar cuál es el bien común. Y como usted dijo antes, doctor O, eso es lo que establece las bases para Apocalipsis 13, donde el papado está determinando mandatos económicos a nivel global si no acepta su definición del bien común. Bonifacio VIII, por ejemplo, en 1302 dio una encíclica muy famosa llamada Unam Sanctum y dijo, cito en secuencia, declaramos, definimos y pronunciamos que es completamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Fin de cita. Y luego, a Pío IX o XI, que acabamos de mencionarlo, que hizo la 40ª encíclica en 1931 en honor a la enseñanza de Rerum Novarum de León XIII, esa encíclica, 40º Anno, de 1931 dice esto, cito,
establecemos los principios claramente instituidos hace mucho tiempo por León XIII, de que es nuestro derecho y nuestro deber tratar con autoridad los problemas sociales y económicos. Fin de cita. Entonces, nuestro nuevo Papa ha hablado explícitamente sobre su apoyo al Vaticano II. Él tomó explícitamente el nombre de León XIV después de León XIII. Y León XIII era él y los que lo seguían argumentaban que el papado debía tener la autoridad suprema en el mundo, no solo en asuntos espirituales, sino también en cuestiones económicas y sociales. Y entonces, cuando estoy escuchando al nuevo Papa usar este lenguaje y citando a Rerum Novarum y modelándose a sí mismo según León XIII, como adventista, esto plantea todo exactamente lo que la profecía dice que el papado va a hacer. Eso es correcto. Y ahora hay otra encíclica de la que la gente no está hablando, que fue emitida por León XIII y la estaba descargando en una discusión preparatoria y se llama Libertas. Y Libertas fue emitida por el Papa León XIII. Permíteme obtener la fecha. Fue en 1888. Así que llegó justo antes de Rerum Novarum. Y esto, en este pasaje aquí, el Papa León XIII estaba tratando de mediar, o deberíamos decir revertir, algunos de los lenguajes extremos de Pío IX con su silabario de errores que estaba en contra de cualquier y todo tipo de libertad. Y en Libertas, León XIII intentaba encontrar un equilibrio. Así que defendía la libertad de prensa y la libertad de expresión y cosas así. Es interesante que en los escritos de Libertas, que también están disponibles en el sitio web del Vaticano, los estoy leyendo aquí. Es interesante que cuando hablan de la libertad de conciencia y la libertad religiosa, León XIII no estaba a favor de la libertad religiosa absoluta. Así que, por ejemplo, él argumenta, dice que, y solo estoy mirando las partes que subrayé aquí, dice, la sociedad civil, este es el párrafo 21 de Libertas, dice, la sociedad civil debe reconocer a Dios como su fundador y padre, y debe obedecer y reverenciar su poder y autoridad. Por lo tanto, la justicia prohíbe y la razón misma prohíbe que el Estado sea impío. Continúa diciendo que todos deben tratar a las diversas religiones como las llaman por igual y otorgarles promiscuamente derechos y privilegios iguales. Entonces, él argumenta en contra de un gobierno secular que otorga derechos iguales a todas las religiones. Continúa diciendo, cito, desde entonces la profesión de una religión verdadera es necesaria en el Estado, que la religión debe ser profesada, la única que es verdadera y que puede ser reconocida sin dificultad, especialmente en los estados católicos. Y entonces esa religión, por lo tanto, los gobernantes de los estados deben preservarla y protegerla. Entonces él argumenta que los estados tienen la responsabilidad moral de preservar y proteger la fe católica y está denunciando la libertad que los gobiernos dan a todas las religiones para prosperar dentro de sus países. Entonces, él continúa hablando de la libertad de expresión y él dice que sí, la gente tiene libertad de expresión, pero no es una libertad absoluta. Él continúa diciendo que ahora debemos considerar brevemente la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es casi innecesario decir que no puede haber tal derecho si no se usa con moderación y si va más allá de los límites y fines de toda verdadera libertad. Porque el derecho es un poder moral que es absurdo suponer que la naturaleza ha concedido indiferentemente a la verdad y a la falsedad a través de la justicia y la injusticia. Los hombres tienen derecho a propagar libre y prudentemente por todo el Estado cosas que sean verdaderas y honorables para que tantas personas puedan poseerlas. Pero las opiniones mentirosas, aquellas cuya ninguna plaga es mayor, y los vicios que corrompen el corazón de la vida moral, deben ser reprimidos diligentemente por la autoridad pública para que no trabajen insidiosamente la ruina del Estado. Fin de cita. Entonces, en este pasaje aquí, el Papa dice, sí, la libertad de expresión es buena y la libertad de prensa es buena, pero solo es buena en la medida en que los que lo hablan digan la verdad y la verdad es la que está determinada por el papado.
Y todo lo que no es verdad, es decir, todo lo que no está respaldado por el papado dice que debe ser reprimido diligentemente por la autoridad pública. Fin de la cita. Y entonces vimos esto a lo largo de la Edad Media, donde un Tyndale tradujo la Biblia al inglés y por sus esfuerzos fue quemado vivo en la hoguera, finalmente por el rey de Inglaterra. Pero Wycliffe tradujo la Biblia a Inglaterra a mediados de los años 1300, no sé, 40 años después de su muerte. Tal fue el odio que sentían los sacerdotes católicos hacia él que desenterraron su cuerpo, quemaron los huesos, los trituraron y esparcieron sus cenizas en un río que llegaba hasta el Mar del Norte. Así que lo que vemos en esta encíclica Libertas es que León XIII no apoyó la libertad absoluta de expresión ni la libertad absoluta de prensa. Y luego continúa diciendo en el punto 30, párrafo 30, y aquí es donde realmente impacta, doctoró por la marca de la bestia, dice esto: otra libertad es ampliamente defendida, a saber, la libertad de conciencia. Si con esto se entiende que cada uno puede, como quiera, adorar a Dios o no, queda suficientemente refutado por los argumentos ya presentados. Entonces, lo que está diciendo es que nadie tiene la libertad de conciencia, es decir, la capacidad de adorar o no a Dios según su conciencia. Y, por supuesto, ese derecho está consagrado en la Constitución de los Estados Unidos, en su primera ley. Por lo cual, el papado odia la Carta de los Derechos y la Constitución de los Estados Unidos, porque es la que garantiza la libertad religiosa a los estadounidenses, a los ciudadanos. Continúa diciendo, y cito: el derecho a mandar y exigir obediencia existe solo en la medida en que esté de acuerdo con la autoridad de Dios y esté dentro de la medida que Él ha establecido. Y entonces el Papa León XIII está hablando una vez más de que la libertad de conciencia es algo que se puede exigir, no es un derecho absoluto. Y de hecho, la Iglesia tiene la responsabilidad de moderar y gestionar la libertad de conciencia. Y para resumir esto es lo que dice, y ahora, para mayor claridad, resumir todo lo expuesto en sus puntos principales, con sus conclusiones inmediatas. En esta breve cito: el hombre, por necesidad de su naturaleza, está completamente sujeta al poder más fiel y perdurable de Dios, y que en consecuencia cualquier libertad, excepto la que consiste en la sumisión a Dios y en la sumisión a su voluntad, es ininteligible. Fin de la cita. Y así como el Papa es Dios en la tierra y el Papa, a través de su dogma, el papado, a través de sus dogmas, es el único que puede interpretar las Escrituras, esto significa que las libertades que disfrutamos como protestantes y como estadounidenses hoy son ininteligibles si no están sujetos a una sumisión a Dios o sus representantes en la tierra. Ese es el papado. Y continúa diciendo en el párrafo 39, dice: muchos desean que el Estado se separe de la Iglesia total y completamente. Continúa diciendo: y como mucho, esto permitiría a los ciudadanos asistir individualmente a su religión en privado si así lo desean. En contra de estos, todos los argumentos con los que refutamos al principio de separación de la Iglesia y el Estado son concluyentes. Entonces el Papa León XIII estaba negando la validez de la idea de la separación de la Iglesia y el Estado. Y el último párrafo que solo quiero compartir con ustedes aquí esta noche, doctoró, es este. Dice el párrafo 42: de lo que se ha dicho, se deduce que es completamente ilegal exigir, defender o conceder libertad incondicional de pensamiento, expresión o escritura o de culto, como si estos fueran tantos derechos dados por la naturaleza al hombre. Porque si la naturaleza realmente los hubiera concedido, sería lícito negar la obediencia a Dios y no habría ninguna restricción a la libertad humana. De la misma manera, se sigue que la libertad en estas cosas puede ser tolerada donde quiera que haya una causa justa, pero solo con la moderación que evite que degenere en licencia y exceso, y donde tales libertades están en uso. Los hombres deben emplearlas para hacer el bien y deben estimarlas como lo hace la Iglesia, porque la libertad debe considerarse legítima solo en la medida en que brinde una mayor facilidad para hacer el bien, pero no más allá. Fin de la cita. Entonces, el mundo está celebrando a León XIV y León XIV está tomando a León XIII como su modelo. Y citó el Rerum Novarum, lo cual es problemático en sí mismo porque niega la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado. Pero ese Papa, León XIII,
también emitió esta encíclica llamada Libertas. Y esta encíclica Libertas, que de nuevo puede descargar, déjenme mostrarle aquí, doctor. Puede bajarla, puede descargarla desde el sitio web del Vaticano. Esta encíclica niega la validez de la libertad de conciencia y la libertad de culto y la capacidad de adorar a Dios según su conciencia, y también la validez de la idea de la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, la conclusión de todo esto es que aunque el Papa León XIV se representa a sí mismo como un Papa moderno, apoya las reformas del Vaticano II en la década de 1960. Cuando miras de quién tomó su nombre y miras la encíclica más famosa de León XIII, Rerum Novarum y Libertas, el nuevo Papa sigue el camino de un Papa muy fuerte de finales del siglo XIX, que negó la validez de la libertad de conciencia, la libertad de culto, negó la validez de la separación de la Iglesia y el Estado y de la libertad de expresión. Y entonces esto no es una buena señal para el futuro. Y esto de tener un papa que se alinea conscientemente con estas ideas y la negación de estos derechos fundamentales que consideramos como protestantes inherentes al don de la creación racional, nos muestra que tenemos un papado, un papa ahora mismo que está bastante dispuesto a coaccionar la adoración falsa, como vimos en Apocalipsis 13. Porque León XIII estaba negando que todas las personas tuvieran el derecho a la libertad de culto y la libertad de conciencia. De todos modos, esos son mis pensamientos sobre el asunto. Acabo de repasar mucha historia aquí con usted, Dr. O. Sé que apreciamos estas conversaciones, pero creo que es interesante para mí que todo el mundo estuvo presente para la instalación de este nuevo Papa. Todos los líderes mundiales estuvieron allí para el funeral del Papa Francisco, incluido el presidente Trump, y la mayoría de los líderes europeos estuvieron allí, aunque nominalmente son estados seculares. Y el nuevo papa es uno que lleva el nombre de un papa que niega la validez de la libertad de conciencia, la libertad de culto, o no, la libertad de expresión y la libertad de prensa, y que niega la validez de la separación de la Iglesia y el Estado. Todos estos son principios fundamentales para la cosmovisión bíblica, tal como se expresa en la fe protestante. Y entonces, cuando hablamos de Apocalipsis 13, desde una perspectiva adventista, vemos que tenemos un papa ahora que está teológicamente basado en que se nombró a sí mismo en honor a León XIII, y su elogio a León XIII indicaría que tenemos un papa que es bastante dispuesto a cumplir todas las cosas que sabemos que van a suceder según la profecía. Así es, y quiero hacerte una pregunta antes de cerrar, porque has tenido mucha experiencia de ministerio del tercer mundo, pero antes de llegar a eso, en las noticias de Reuters del 9 de mayo de 2025, el artículo se titulaba El cardenal de Nueva York, Dolan, dijo el viernes que pensaba que el nuevo papa buscará construir puentes con Trump. El cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, dijo el viernes que él pensaba que el nuevo pontífice estadounidense buscará construir puentes con todos los líderes mundiales, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump. ¿Querrá construir puentes con Donald Trump? Supongo, pero querrá construir puentes con el líder de cada nación. Bien, este es un video que acaba de salir. Ahora, esto es muy interesante. Ahora, este es un video que trata sobre esto, por supuesto, y como saben, el Papa usa el título que viene del paganismo Pontifex Maximus, que significa jefe constructor de puentes, y escuchen lo que dice el cardenal. Veremos al Papa León como un constructor de puentes. Eso es lo que significa la palabra latín pontífice. Él es un constructor de puentes. ¿Querrá construir puentes con Donald Trump? Supongo, pero él querría tender puentes con el líder de cada nación. Así que no creo que mis hermanos cardenales lo consideren un contrapeso a cualquier persona. Muy bien, escuchaste estas declaraciones y por supuesto él quiere formar alianzas con todos los líderes del mundo, incluido el presidente Donald Trump. ¿Qué opinas de escuchar esas declaraciones del cardenal? Creo que es muy interesante que el cardenal dijera esto.
Esto es cuando un papa asume el cargo, siempre tienen ese tipo de deseos, de buenos deseos, tienen estos muy positivos, están haciendo, esta es música de buen humor, podrías decir, cuando llega un nuevo pontífice al poder. Pero creo que escuchas por ahí lo que está pasando en la Iglesia Católica, y aunque la Iglesia Católica es rica en activos, tiene un problema de flujo de caja, y el presidente Trump está cortando miles de millones de dólares en asistencia al Colegio de Obispos Católicos estadounidenses a través de sus agencias de ayuda. La inmigración que llega con Biden. Esto ha cortado una fuente de ingresos para la Iglesia Católica en América del Norte. Y entonces creo que al elegir un papa estadounidense pueden estar esperando endulzar las cosas con el presidente Trump para que una vez más los fondos federales puedan fluir a las organizaciones benéficas católicas que se han reducido drásticamente en términos de sus ingresos federales desde que el presidente Trump llegó al poder. La Iglesia Católica tiene algunos problemas importantes en todo el mundo, seamos honestos al respecto. Por ejemplo, en la China comunista, bajo Francisco, la Iglesia Católica ha adoptado una actitud muy, digamos, sumisa al Partido Comunista. Han permitido que el Partido Comunista tenga una enorme influencia sobre quién puede y quién no puede ser obispo, y una enorme influencia en términos de control de lo que sucede a nivel local en las iglesias católicas en China. Y hay mucho malestar dentro de la Iglesia Católica en todo el mundo. ¿Y cuánto estaba dispuesto a ceder el Papa Francisco ante el Partido Comunista de China? Pero cuando miras estas encíclicas, es interesante que el Papa, y esto es algo así como exactamente lo que el cardenal Dolan está diciendo, el Papa León XIII emitió una encíclica en 1885 llamada Immortale Dei, y también un Diotornum, otra encíclica que emitió, en la que decía que la Iglesia Católica acepta y trabajará con cualquier forma de gobierno siempre que trabaje por el bien común de sus ciudadanos. Y por eso la Iglesia Católica puede trabajar con comunistas y fascistas con bastante alegría en ambos lados de la misma moneda. La Iglesia Católica puede entender puentes con capitalistas y comunistas, con fascistas y comunistas, porque están felices de trabajar con cualquier forma de gobierno humano siempre que la Iglesia Católica se mantenga en paz, siempre que sus intereses económicos y espirituales se mantengan en paz. Y porque cuando determinan que el bien común es la Iglesia Católica la que se reserva el derecho de determinar qué es el bien común, y esperan que los gobiernos locales o nacionales lo apoyen. Así que creo que cuando el cardenal Dolan dice que el nuevo Papa quiere tender puentes con el presidente Trump, creo que ese es absolutamente el caso. Creo que la Iglesia Católica se ha visto afectada financieramente desde que el presidente Trump asumió el cargo debido al corte de la financiación de la USAID para las agencias católicas de reasentamiento en este país. Y creo que, entre otras cosas, contribuye a lo que algunas personas reconocen como un verdadero problema de flujo de efectivo en la Iglesia Católica en este momento. Así que creo que saben que tenemos dinero y poder coincidiendo aquí, y sabemos que será el protestantismo liberal el que extenderá las manos a través del abismo para estrechar la mano con los papas y con el papado en Roma. Y el presidente Trump, cuando llegó al poder, lo hizo moviéndose hacia la derecha en cuestiones sociales, pero también hacia la izquierda en cuestiones económicas. Y entonces el presidente Trump ha seguido un conjunto de políticas económicas más izquierdista, como ser pro sindicatos, pro aranceles, pro proteccionismo y pro derechos de los trabajadores, mientras que se ha movido a la derecha en cuestiones sociales como el transgenerismo y la revolución sexual LGBT. Y eso, el presidente Trump es algo único en la historia política estadounidense, porque normalmente los políticos se inclinan hacia la derecha en cuestiones económicas. La gente dice, soy conservador en lo económico y liberal en lo social, pero el presidente Trump ha hecho exactamente lo contrario. Y el efecto neto de eso es que Rerum Novarum mueve al papado hacia la izquierda en el espectro económico. Y ahí es donde el presidente Trump ha ido con sus políticas económicas. Así que en sus políticas económicas en realidad están mucho más cerca de lo que nos gusta imaginar. Rerum Novarum está adoptando un enfoque de izquierda en política económica. Eso es exactamente lo que el presidente Trump está haciendo ahora mismo. Así que hay un área de terreno común. Todo el movimiento MAGA se basa en un sentido de proteccionismo y de lucha por el bien, por el hombre común. Y eso lo escuchaste en la homilía del nuevo Papa a los cardenales.
donde hablaba sobre el impacto de la inteligencia artificial en la humanidad, que es una preocupación legítima, y el impacto deshumanizante que tendrá la inteligencia artificial, y de hecho el impacto devastador en la economía en términos de un gran número de personas despedidas del trabajo, porque la inteligencia artificial hace su trabajo por ellos ahora. Así que tanto Trump como el nuevo Papa, se podría decir, están a la izquierda en política económica, y creo que esa es un área de acuerdo común. Pueden estar en desacuerdo en otros temas, como el nuevo Papa tuiteó su desaprobación de la política de deportación del presidente Trump hace solo unos meses. Él no estaba a favor de la deportación masiva y algunas otras políticas de Trump, pero en políticas económicas creo que ambos están en el lado izquierdo de la esfera en lugar del lado derecho. La defensa del trabajo, el apoyo a los sindicatos son cosas en las que probablemente puedan estar de acuerdo. Y estoy seguro de que el Papa usará esas áreas de acuerdo común para tal vez trabajar en el ego del presidente Trump para acercarnos a una alianza formal. Pero al final del día, lo que sabemos como adventistas es que el papado siempre estará ahí, pero el impulso para la unión con Roma vendrá de los protestantes apóstatas en América del Norte, y Roma no cambia. Puede jugar con ambos lados de la misma moneda simultáneamente. Puede apoyar el trabajo en la China comunista y la Alemania fascista con una sonrisa en su rostro. Y entonces Roma no cambia. Pero son los protestantes apóstatas, los protestantes liberales, protestantes progresistas que ahora dominan en Norteamérica. Si observamos las principales denominaciones, como los evangélicos, luteranos, los presbiterianos, los episcopales, los diversos sindicatos luteranos, incluso los bautistas del sur, se están moviendo en una dirección más progresista. Y por supuesto, como Iglesia Adventista, luchamos con la ideología progresista que se infiltra en nuestras universidades y escuelas. Y tenemos que ser honestos al respecto. Nos enfrentamos a casi el liderazgo en nuestra división. Es mucho más progresista en la esfera política que en cualquier otro lugar. Y entonces el protestantismo en Norteamérica, incluido el adventismo, se está preparando para esa unión con Roma. Y eso es algo que debería preocuparnos mucho a todos. Muy bien, lo que queremos hacer, quiero mostrar dos cosas y luego te dejaremos hablar sobre esto, lo que está pasando ahora mismo. La pregunta ¿es una coincidencia? Muchos no lo creen, muchos creen que no es una coincidencia. ¿Y qué vemos aquí? Hay algunas correlaciones, Dr. Vine, que he descubierto. El Papa en 1888 y el presidente eran similares. El Papa León XIII fue el Papa en 1888 durante la primera agitación por las leyes dominicales. El Papa ahora, para 2025, es el Papa León XIV, que quiere aprovecharse de lo que hizo León XIII. Grover Cleveland fue el presidente en 1888, que fue el primer presidente de los Estados Unidos en cumplir 2 mandatos no consecutivos, y ahora tenemos a Donald J. Trump, el segundo presidente de los Estados Unidos, en cumplir 2 mandatos no consecutivos. Así que es una comparación interesante. Ahora, lo que descubrí es que con este Papa actual, con lo que tienen en común, tienen más en común que solo apariencia. Número 1, hay hilos que unen: la justicia social con los pobres, el bien común, que es rerum novarum, reconciliación de las enseñanzas católicas con las ideas modernas, una doctrina sin protesta. Y por último, construir puentes dentro de la Iglesia Católica y con otros grupos religiosos, que es el movimiento ecuménico. Y por supuesto, como saben, el Papa León XIII en realidad estaba promoviendo el domingo de descanso por ley en rerum novarum. Y aquí también se habla del trabajador, en el que debe ser protegido por el Estado. En primer lugar están los intereses de su alma, y de esto se sigue la obligación de cesar el trabajo y labor los domingos y ciertos días festivos. Así que estaba hablando de eso, y el católico Kevin Roberts dice que sería muy difícil para la administración Trump crear políticas sin al menos consultar el proyecto 2025. Así que ves cómo todo se está uniendo. Y este es un artículo que salió en 2012, donde dice que la toma católica de los Estados Unidos está casi completa. Eso fue hace 13 años. Me pregunto, ¿qué están diciendo ahora? De hecho, vi un título de noticias como ese el otro día en un periódico secular. Ambos son lo mismo. Sí. Vaya, ahora aquí está la pregunta que quiero compartir con ustedes. Quiero que escuchen algo que James Arabido mencionó en los años 80. Esto es del video llamado Los Jesuitas. Quiero que escuchen esto.
pero temas igualitarios claramente marxistas. Maria Kemp del New York Post dijo: el Papa se alineó en espíritu con las demandas de las naciones en desarrollo para la reestructuración del orden económico mundial. Esa es una declaración tremenda. Y miren lo que está pasando en África Negra. Cuando el Papa visitó África, incluso cambiaron el color de Cristo. Luego, cuando regresaron de las reuniones allí en África, dijeron que el catolicismo en África es África. La iglesia se está apoderando de los países comunistas del tercer mundo hoy. Las relaciones son todas de naturaleza étnica y con el tiempo hay una esperanza y un plan de que un hombre de naturaleza étnica se convertirá en el Papa. Y así el tercer mundo, la parte más grande de nuestro mundo en cuanto a las masas de la humanidad, se identificará con el Vaticano. Ahora, esa fue su predicción, no la llamo una predicción o solo alguna información que estaba compartiendo. Cuando James Garavito dice algo, lo tomo en serio. Como habrán oído, este nuevo Papa tiene raíces criollas de Haití y Nueva Orleans. Y él es un miembro, aunque no se considere negro, es miembro de la raza negra. Y esta es una foto de su madre aquí mismo, cuyos padres figuraban como negros, pero cuando se mudó a Chicago se declaró blanco porque se hacía pasar por racismo. Y lo que es interesante, mi hermano, es que sabes que hay mucha gente en la comunidad negra que está emocionada y que no es católica, por si quieres llamarlo un papa negro. Ahora, te pregunto esto por lo que dijo James Garavito, de que un hombre de etnia sería favorable a los países del tercer mundo. ¿Cómo ves esto solo por tu experiencia en el tercer mundo? Solo estoy presentando debido a tu experiencia en el tercer mundo. ¿Ves que esto tiene algún significado? Sí, lo creo, porque cuando alguien de tu tribu o grupo étnico llega a la cima, es una fuente de inmenso orgullo. Y hoy en día, en todo el mundo, a pesar de nuestras estructuras económicas, nos estamos volviendo cada vez más tribales en nuestro pensamiento, y eso no es en el buen sentido. Y cuando los tiempos se ponen malos, la gente vuelve a su identidad tribal en lugar de su identidad nacional. Y entonces creo que tener un papa que definitivamente tiene raíces en Haití y de allí en África Occidental, creo que eso se enfatizará hasta cierto punto. Sé que el Papa Juan Pablo II fue un gran evangelista evangélico para el catolicismo en África, y sospecho que el actual Papa visite partes del hemisferio sur relativamente pronto, solo para enalborar su bandera y fortalecer a los fieles católicos en esos países. Bueno, vivimos en un mundo de significado étnico e identidad de grupo hasta cierto punto, y creo que es importante para el hemisferio sur decir que cómo uno de nosotros ha llegado a la cima de la Iglesia Católica. Y creo que este Papa ciertamente satisface algunas de esas preocupaciones y esperanzas de la gente del hemisferio sur. Y cuando un colega tiene éxito, a menudo hay un orgullo inmenso. Solo miren, por ejemplo, a los jugadores de fútbol de la Premier League inglesa. Algunos de ellos vienen de Ghana, algunos vienen de Senegal, etcétera. Son jugadores de clase mundial. Y el hecho de que hayan llegado a la Premier League inglesa es una fuente de inmenso orgullo en esos países, y lo ves cuando viajas por las calles. Escuchas a jóvenes gritar los nombres de sus jugadores de sus fútbol favoritos que han llegado a la liga española o a las ligas italiana, alemana o inglesa, que son las mejores ligas de fútbol del mundo. Y a la gente le gusta ver, digamos, alguien que comprenda su experiencia de vida, alguien que comprenda el viaje que ha hecho su comunidad. Le gusta ver a alguien así en roles de liderazgo porque les da un sentido de afinidad personal, que esta persona sepa dónde estoy, con qué estoy lidiando y simpatice con las preocupaciones que tengo de manera única con mi comunidad en general. Entonces supongo que así como el apóstol Pablo se hizo todo para todos los hombres, para los judíos se hizo un judío y para los gentiles se convirtió en gentil, espero plenamente que un papado moderno sea un poco como un camaleón, y el papa
será todo para todos los hombres, y cuando esté en Estados Unidos será el primer papa estadounidense, y cuando esté en Haití será el primer papa africano, cuando venga a África Occidental será el primer papa africano, y jugarán con diferentes aspectos de su identidad personal donde quiera que vaya para maximizar la ventaja para la Iglesia Católica. Ese es el punto final, hermano, y realmente aprecio tu contribución en esto. Mientras llegamos en el próximo mes y medio, llegaremos a una sesión de la conferencia general. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus predicciones sobre lo que puede suceder en la conferencia general? Bueno, tal vez no sea la persona adecuada para preguntarle eso, doctor O, sobre esa pregunta en particular. Lo que quiero es un avivamiento de la piedad primitiva en mi propia vida y entre todos los adventistas. Queremos el derramamiento de la lluvia tardía. La lluvia tardía vendrá cuando nos unamos, cuando perdonemos, cuando confesemos nuestros pecados y dejemos de lado toda causa de diferencia y nos unamos en amor y misión por los perdidos. Eso es lo que quiero ver que suceda. Quiero ver a la iglesia unida en el amor por Jesús y preparando a la gente de todo el mundo para la pronta venida de Jesucristo. Lo que creo que probablemente vamos a tener es una coreografía muy cuidadosa de 9 días. Creo que probablemente las decisiones claves se toman con mucha antelación. Depende solo de los delegados aprobar esas decisiones. Creo que habrá mucha gestión del escenario para asegurarse de que la plataforma obtenga sus deseos en la mayoría de las votaciones. Y creo que para la mayoría de los delegados de la conferencia general es más una oportunidad de venir y reunirse con viejos amigos de todo el mundo que de participar significativamente en la toma de decisiones, porque muchas de esas decisiones ya están prácticamente tomadas antes de llegar a la sesión. A menudo a través del control de la agenda, que es lo que la administración, ellos mantienen el control de la agenda en general. Así que creo que va a ser una exhibición de unidad cuidadosamente coreografiada y la gente vendrá, verá a sus amigos, se hospedará en buenos hoteles, comerá bien y se irá a casa. Pero las preguntas subyacentes en nuestra iglesia no se van a abordar. El aumento de varias ideologías en nuestra iglesia, el desafío de las ideologías LGBTQ, la adopción de la teoría crítica en el mundo adventista occidental en sus diversas manifestaciones, la cuestión de la corrupción en algunas partes de la iglesia, la corrupción financiera en algunas partes. Estas preguntas no se abordarán en la conferencia general por varias razones. Pero creo que a pesar de todas estas cosas, si nos remontamos a 1888, hubo una gran disputa en la iglesia antes de esa conferencia general sobre la ley en Gálatas. Y alguien, creo que Waggoner escribió, o Jones, escribió el Evangelio en Gálatas, y uno de los líderes de la conferencia general, tal vez Butler, escribió la ley en Gálatas, y había gente que decía, los chicos de California van a venir y dividir la iglesia y demás. Pero lo que pasó fue que Dios obró un milagro en 1888, y Él levantó un mensaje de Cristo, nuestra justicia, que la gente no esperaba. Pero Dios obró un milagro para mover a la iglesia hacia adelante materialmente en un sentido enorme. Y solo estoy orando para que en esta sesión de la conferencia general, independientemente de quién esté involucrado y sin importar quién sea elegido, que Dios mueva a nuestra iglesia hacia adelante en un sentido unido, con una visión renovada, propósito renovado, pasión renovada, amor renovado por nuestro prójimo y por los perdidos, y deseo renovado de defender a Jesucristo hasta que regrese. Entonces, Dios puede obrar un milagro. Podemos entrar a la sesión viendo todas las divisiones y las causas de queja, pero Dios puede obrar un milagro, y creo que deberíamos orar por eso todos los días. Que Dios obre un milagro en San Luis 2025. Amén. Esa es una manera maravillosa de cerrar esto. ¿Cómo pueden las personas ponerse en contacto con usted? ¿Tiene un ministerio independiente? ¿Cómo pueden las personas ponerse en contacto con usted? Bueno, gracias por preguntar. Sí, pueden comunicarse conmigo. Mi dirección de correo electrónico es conradvine@an2p.org. an2p.org. Esa es la abreviatura de como una aguja al polo. Y nuestro sitio web es www.an2p.org.
an2p.org, y pueden ver mis artículos, algunos sermones más recientes y mi calendario de predicación allí, y pueden seguirme en las redes sociales. Ahora estamos publicando mis sermones en unos 9 o 10 idiomas diferentes, todos los principales idiomas adventistas: francés, español, portugués, tagalo, rumano, alemán, coreano, hindi. Entonces mis sermones se están difundiendo en internet en nuevos canales en todos esos grupos de idiomas, y eso es muy emocionante. Y ya estoy recibiendo comentarios de otras partes del mundo a medida que la gente ve esos sermones. Así que alabo a Dios por la tecnología moderna, como con este programa aquí, Dr. O, y su proyecto Lluvia Tardía en estas actualizaciones de la ley dominical. Permite que la palabra llegue a todo el mundo. Es algo asombroso. Amén. Déjame preguntarte esto. ¿Estarás en la conferencia general este año? Sí, seguro que estaré ahí, quiero participar, estaré en las gradas viendo como invitado, estaré allí el primer fin de semana, estaré allí el viernes, sábado y domingo, comienza el jueves 3 de julio, y estaré allí el 4, 5 y 6, caminaré por la sala de exposiciones del stand, y me reuniré, confraternizaré y oraré con los adventistas de todo el mundo. Tengo muchas ganas. Sí, estamos planeando venir la segunda semana, así que definitivamente no lo veremos. Lo extrañaremos allí, pero agradecemos a Dios por estar allí, y eso debería decir mucho para aquellos que pueden tener una pregunta. Tengo otra última pregunta para usted. Déjeme preguntarle esto aquí mismo. ¿Qué opina sobre el proyecto 2025, el mandato del sábado, que se supone que llegará muy pronto? ¿Qué opinan sobre eso y las implicaciones? Creo que la Heritage Foundation, que es un importante grupo de expertos conservador que tiene profundas raíces en el catolicismo, y eso es lo primero. Lo segundo es que, aunque el proyecto 2025 no exija un culto obligatorio, exige la capacidad de las personas para descansar el domingo, y creo que el Dr. Norman McNulty ha hecho una excelente presentación sobre las 4 etapas de la ley dominical. Y en primer lugar dirán que es un día de descanso, es la primera etapa de las leyes dominicales, antes de la 4ª etapa, que es el culto obligatorio el domingo y las sanciones por adorar el sábado. Entonces creo que el proyecto 2025, tenemos una Corte Suprema mayoritariamente católica, tenemos católicos alrededor del presidente Trump, el vicepresidente Vance es un converso al catolicismo, es un católico muy devoto, así que creo que el presidente Trump, si hay una palabra para describirlo, sería algo impredecible y nunca se sabe qué va a hacer. Tal vez eso sea deliberado de su parte para mantener a sus oponentes desequilibrados, pero creo que todo es posible en este momento. Y mientras el presidente Trump controle la Cámara de Representantes, el Senado y el Congreso, Poder Judicial y la Corte Suprema, si esas cosas van a suceder, lógicamente sucederán antes de las elecciones intermedias de 2026, el próximo año. Así que creo que es muy posible que esto suceda. Leo en el libro El conflicto de los siglos que dice que las leyes dominicales surgirán por demanda popular y que la gente se levantará y exigirá estas cosas. Y creo que lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos, estamos viendo un enorme movimiento de péndulo. Estamos viendo la muerte de la ideología woke en la extrema izquierda, y el péndulo está oscilando completamente de izquierda a derecha. Y el presidente Trump está promoviendo abiertamente el papel central del cristianismo en vida política estadounidense. Su nueva oficina para libertad religiosa es parte de eso. Y creo que en mi memoria no hemos tenido un presidente que promueva activamente el cristianismo. ¿Deberíamos decir que ser estadounidense significa ser cristiano y viceversa? Y nadie ha hablado así antes. Así que es el primer presidente que pone el cristianismo al frente y al centro de la esfera política, y tiene un yerno judío y su hija se convirtió al judaísmo. Él conoce a Ben Carson, así que sabe sobre el sábado, pero también es un político astuto y sabe lo que le irá bien con la gente. Y entonces, en esta etapa observamos y esperamos. No importa quién sea el papa, quién sea el presidente, va a suceder de una forma u otra. Pero sabemos que los últimos eventos serán eventos rápidos, y por eso estas cosas podrían suceder muy, muy, muy rápidamente. Pero yo diría, Dr. O, que todas las piezas están en su lugar para que pueda suceder muy pronto. Amén. Muchas gracias. Queremos agradecer al Dr. Conrad Vine por tomarse el tiempo de su apretada agenda, y queremos seguir manteniéndolo en oración y mantener a nuestra amada iglesia en oración.
Recuerde siempre que Jesús es nuestra justicia y al reclamar su justicia seremos salvos siempre que permanezcamos en Él al final, y ningún hombre, ninguna crisis de la ley dominical te sacará de la mano del Padre y de la mano de Cristo, porque Cristo y su Padre son unos. Inclinemos nuestros rostros para una palabra de oración para cerrar. Padre Celestial, gracias por compartir con el Dr. Vine. Queremos orar para que el poder del Espíritu Santo y el Espíritu de verdad estén con nosotros mientras continuamos. Que este video se vuelva viral en todo el mundo. Señor, prepara a las personas para que estén listas para el pronto regreso de Jesús. Bendice al Dr. Vine y su ministerio. Señor Dios, queremos orar para que todo lo que necesites te pedimos que lo suplas y te damos gracias, Señor, por responder a esta oración. Quédate con nosotros hasta que nos volvamos a encontrar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos que todos sepan que estaremos en Atlanta este próximo fin de semana en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Remanente en Kennesaw, Georgia. Dr. Vine, ¿dónde estará este sábado? Estaré predicando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Tears Plain en Ohio y al norte de Daytona. Espero ver gente allí. Amén, muy bien.